Por ahí no. Pasar esta línea es agresión sexual. Muy buenos días, comenzamos en directo un programa diferente. Hoy es viernes 12:30 y habitualmente tendríamos nuestro magazine Mediodía en León. Pero hoy es un día especial y por ello hemos querido hacer también una programación especial. Hoy es el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género de la Mujer. Y por eso hemos querido dejar un poquito apartado nuestro programa habitual, nuestro magazine, y hemos querido centrarnos precisamente en este día. Y no lo voy a hacer sola porque ya estoy en este plató diferente. También habitualmente hemos cambiado un poquito nuestro set y estoy muy bien acompañada. Voy a dar la bienvenida general a todos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, en la mañana de hoy, para tratar un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy aquí. Voy a ir uno por uno. Andrea, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Preséntate, ¿de dónde vienes? Vengo de la Asociación Leonesa de Caridad, de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijos. Cuéntanos, a grandes rasgos, porque sé que no es fácil, un poquito la labor que realizáis vosotros. Bueno, pues nosotros tenemos la Casa de Acogida, como bien he dicho, es un lugar donde alojar a las mujeres, protegerlas. Se les da manutención, se les protege, se les ayuda a tramitar prestaciones, se les informa, se les hace acompañamientos a cualquier tipo de entidad que necesite gestionar prestaciones, tema sanitario, tema educativo. Con el tema de los menores se les ayuda con la escolarización de los menores, bueno, todo ese tipo de cuestiones así a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Andrea. Juan Antonio, un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Voy a repetir el mismo mecanismo, te voy a dejar a ti mismo que seas tú quien se presente. Sí, encantado, muchas gracias por la invitación, un placer acompañaros en una jornada tan importante con las representantes de las entidades. Represento a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León y bueno, nuestra labor fundamental, luego ya entraremos un poquito más a detalle, pero bueno, tenemos toda la coordinación en materia de mujer en la provincia de León, realizamos todo lo que son las actuaciones administrativas, no solamente en gestión de centros, sino lo que es tramitación burocrática de órdenes de protección, más la gestión de todo lo que son ayudas económicas que pueden intervenir en todo el sector de mujer. Esto a grandes rasgos, porque son muchas las actuaciones, pero nos hemos querido centrar. María, bienvenida, un placer tenerte hoy aquí en nuestro plato. Preséntanos tú a Davas. No. Ah, no, al revés, es Sagra, perdona. Simón de Beauvoir, perdona. Sí, yo, bueno, luego vamos a hablar más de los recursos, Eso ¿no? es, Vale. sí. Coméntanos, solo por introducir, por presentarnos Vale. un poquito. Bueno, pues yo soy la trabajadora social de la Asociación Simón de Beauvoir, pero concretamente del recurso de acogida para mujeres víctimas de violencia, que lleva implementado desde el 1987. Ostras, desde el 87. Lo que pasa es que luego, si a lugar, pues os cuento un poco todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, que ya son 35 años. 35 años trabajando, habréis visto muchas cosas y muchos testimonios. Y muchos cambios y muchas, bueno, eso es. mucho. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta mesa. Sagra, ahora sí, te toca a ti presentarnos a Davas en este caso. Sí, bueno, pues Adavas es una asociación que también llevamos 30 años, surgió en el año 1991 y lo que hacemos es, por un lado, tenemos un servicio asistencial para víctimas tanto de violencia sexual como de malos tratos de pareja y por otro lado un servicio de prevención y sensibilización, que lo que hacemos es trabajar todo el tema de, bueno, para prevenir y que no tengamos que asistir, ¿no? Entonces trabajamos mucho pues, en centros educativos o con población en general y demás, dando charlas, talleres y demás. Muy interesante el tema de la prevención, lo hablaremos también en esta mesa porque me parece interesante atacar el problema desde antes de que suceda. Hoy es 25N, Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Todavía hay gente que dice, ¿por qué tenemos que celebrar este día? Sagra, voy a empezar esta vez por ti. ¿Por qué es importante que tengamos en nuestro calendario un 25N? Pues yo creo que es para visibilizar todo el tema de lo que tú comentabas, ¿no? De la violencia que sufren las mujeres, que bueno, no hay que centrarlo solo, y es verdad que es muy importante todo el tema de la violencia de género, pero también hay muchos tipos de violencia, ¿no? La violencia sexual, la mutilación genital, la explotación y trata, los matrimonios forzosos. Yo creo que sí que es importante visibilizar todo esto, ¿no? Que existe, pero parece que si no se habla de ello, como que no pasa nada. Entonces, porque María, solemos asociar muchas veces esto de violencia a golpes o a algo físico y como nos comenta, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Que actúan contra las mujeres en este caso.
Sí, podemos añadir más la obstétrica, la institucional, la revictimización, la económica, es decir, y la ley de 2010 de la Junta de Castilla y León ya reconoce un montón de violencia. Es verdad. Avanza más sobre la integral. O sea que, Vosotros, Juan, ya estáis reconociendo todas. Estamos dando ya pasitos, ¿no?, en ese sentido. Son pasitos, pero es muy importante. Estamos hablando, ya lo indicábamos aquí, es una atención integral, afecta a muchos sectores, conocidos y muchas veces que van realizándose en el día a día. Y esos pasitos, a día de hoy, tienen que mejorarse. Por eso es un día hoy fundamental dar sensibilidad, que se reconozca. Entendemos que todo este tipo de campañas, días como hoy, son fundamentales porque es lamentable, pero tenemos que reconocer que la realidad, todavía hay personas que a día de hoy no la quieren reconocer, no la quieren admitir y queda un larguísimo camino por recorrer. De manera que este tipo de días, este tipo de actos es fundamentales. Las campañas de sensibilización son total y absolutamente necesarias y un sector que es necesario, que tenemos que profundizar, es el sector de la juventud. En el ámbito de la juventud, Sagra podrá indicar que, como conocedora de desarrollo de campañas, se produce el tema de agresiones, de violencia, día a día y con un problema, lo quiero dejar caer solamente, que es que no da lugar a denuncias. La agresión existe, la denuncia no se lleva a cabo y es un paso importantísimo que a través de las entidades tenemos que avanzar para que esas agresiones se conviertan en denuncias y que luego las administraciones públicas podamos intervenir. Si no, es imposible. Nos lo ponen muy, muy, muy difícil. Tenemos a Andrea, que además es jovencita también, que la tenemos aquí. Andrea, tú, por ejemplo, que lo vivís codo con codo como todos los demás, que lo ves a diario, como cuando te dicen, no hace falta un 25N. Te choca muchísimo, ¿no? Es como, yo lo tengo ahí todos los días. Rabia, porque claro, lo vives el día a día, vives la realidad de esas mujeres y de esos niños que al final llegan pues de una situación, la mayoría de ellos que llegan a las casas vienen de otras ciudades, además dejan su vida, o sea, están dejando su vida anterior para irse a otro sitio para salir adelante y salir a flote. Entonces, pues claro, es una situación, las ves que están, pues bueno, llegan destruidas en muchas ocasiones. Entonces, pues claro, pues la recuperación vas viendo también cómo van recuperando, entonces bueno, también es reconfortante eso, ver cómo de llegar casi pisando en el suelo, cómo van saliendo a flote, eso también es muy reconfortante ver cómo luego al final salen, pero la realidad además, es lo que has comentado es un cambio de vida radical hasta el punto de tengo que dejar todo donde vivo, mi ciudad, mis amistades, los niños, todo. Los colegios, las amistades, todo tu entorno, toda tu vida tienes que abandonarla para poder salir de esas situaciones, que es algo muy duro, muy difícil. Entonces, claro. Vamos a empezar desde, como habéis comentado, desde acatar el problema desde antes, desde edad escolar, desde más abajo. Sagra, ¿cómo podemos implementar o intentar educar desde jóvenes, desde pequeños? Yo creo que sobre todo hay que educar en la igualdad. Y educar en la igualdad supone educar no solo en casa, que es muy importante, con las familias y demás, pero luego también en los centros educativos y la sociedad en general. Yo creo que ese es el pilar fundamental, ¿no? El que somos iguales y que realmente es que todo el tema de la violencia está basado en la desigualdad. Entonces nos parece muy importante. Nosotras aportamos nuestro granito de arena pues, dando talleres y cursos y demás pues, desde infantil. Tenemos programas para trabajar. Fíjate, ya desde esas edades ya. En infantil se trabaja el tema de la igualdad y también la prevención de los abusos sexuales. Hay programas específicos desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces lo trabajamos ya te digo, desde infantil, primaria, secundaria y bueno, universidad también. Entonces, Juan, cada vez los institutos, colegios tienen más recursos para afrontar este tipo o implementar este programa, estas actividades dentro de su programa formativo. Esta cuestión de este tipo de programas que comentaba Sagra son programas que nosotros desde la Administración estamos muy limitados desde el punto de vista práctico. No tenemos una formación adecuada, yo creo que así lo hemos observado en distintas charlas, grupos de trabajo. En este caso yo lo que quiero poner de manifiesto es agradecer el trabajo que realizan las entidades del tercer sector. Estas entidades son las que colaboran, las que realizan ese trabajo que nosotros como Administración no tenemos ni la formación ni la especialización para llevar a cabo. La voluntad que tiene la Administración es financiar este tipo de programas de sensibilización, pero quienes lo llevan a la práctica son entidades como Simón, como Adabas, como otro tipo de entidades. La Administración
no puede realizar esta labor, pero cuenta con las entidades y la financia para que la lleve a cabo. María, la sensibilización, ¿no? Qué importante es sensibilizar a la ciudadanía en general sobre este problema. Sí, porque es que además yo creo que nos estamos dejando las grandes cifras intolerables a nivel que claro, estamos hablando de creo que son 30.000. Sí, nosotros lo hemos comentado, lo estoy poniendo siempre, mira, en 2022 han sido asesinadas 38 mujeres, claro. 1.171 desde 2003. Desde que tenemos... Estamos hablando ya de asesinatos, claro. Que es la violencia ya llevada al extremo. No tenemos en cuenta cifras y otro tipo de violencia que ya hemos comentado aquí, que también es importante mencionar. Aquí ya estamos hablando de cifras en las que lamentablemente la violencia ya ha llegado a su máximo. Y además yo creo que estamos también en un punto que con todo el trabajo que se está haciendo desde, no solo aquí en España, es decir, se está llegando a un punto también de invisibilizar la violencia, es decir, y de negarla. Entonces creo que estos días, aparte de que se ha reconocido por la ONU, es decir, que esto es un proceso que lleva muchos años. Sí. Es necesario visibilizar esto, precisamente ahora, cuando encima está habiendo políticas que intentan el negacionismo de la violencia de género. Sí. De género. Que creo que eso es un repunte. Vosotros desde Simón, ¿cómo veis, hablando de la juventud que estábamos tratando, cómo veis en las personas jóvenes? ¿Notáis que hay mayor sensibilidad o por el contrario estamos tirando hacia el no reconocimiento? Yo creo, hay estudios y además encuestas, y está la macroencuesta, se está tirando no dejamos de seguir una sociedad patriarcal y sumamente machista. Entonces los chavales y las chavalas siguen recogiendo lo mismo. Mientras no hagamos un cambio de otras características, o sea, profundo, entonces los críos siguen educándose, creciendo en una situación de desigualdad, aunque evidentemente hemos dado grandes pasos, ¿no? Pero y luego lo que decía antes Sagra también es que y luego educan los medios, educa absolutamente todo. Sí. Y no estamos viendo avances porque en realidad para hacer el cambio se necesitan muchas más. Es la sociedad en su conjunto, claro, ¿no? Todo el ámbito de la claro. sociedad, incluidos los medios de comunicación. Y los jóvenes siguen ahora mismo siguen sin tener claro lo que es la violencia de género. O sea, en sus actitudes, en cómo se percibe, siguen sin tenerlo. Hemos visto ejemplos, además, muchas veces salen en noticias, en redes sociales, llamadas de atención de, oye, que esto que has dicho es violencia de género, esta actuación que estáis haciendo es violencia de género. Incluso las mujeres, las jóvenes, de decir, no, pero si a mí no me han hecho violencia de género. Y dices, sí. O sea, no eres consciente, porque muchas veces todavía nos falta ese paso que bien comentas de ser conscientes, ¿verdad, Andrea? De saber que estamos sufriendo violencia de género, incluso. De reconocerlo, claro. Que muchas veces, pues eso, en los mensajes, el control de por WhatsApp, dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, eso al final, las chicas jóvenes piensan que eso no es violencia de género, eso al final es una escala, va escalando, eso al final va a llegar a un punto en el que, bueno, desgraciadamente pues puede acabar en las cifras que estamos viendo, en asesinatos. Sí, también tenemos que concienciar también un poco en ese sentido, ¿no? En que llegamos a distinguir qué es y qué no es y poner también los puntos sobre las íes. Que por eso sabéis que es fundamental. Antes ya hablábamos de este asunto. El martes compartimos una reunión organizada por la delegación del gobierno y creo que era quizá lo más preocupante que había, sobre todo en el ámbito de la juventud, que parece que han evolucionado los tiempos y lamentablemente no tanto como sería deseable en días como hoy, y pensar que las mujeres jóvenes que sufren agresiones y que no entienden que ese hecho es una agresión es el principal problema, porque lo necesario es, creo yo, pedir ayuda. Y si no se pide ayuda, tanto entidades como administraciones que impulsamos todo tipo de actuaciones de protección, nos lo pone muy difícil. Y si no entendemos que una agresión efectivamente es una agresión, todo lo demás es un terreno tremendamente difícil de avanzar. Muchas veces pensamos que la agresión está en edades mayores y realmente no sé, Andrea, vosotros que estáis codo con codo, que también lo veis en personas jóvenes. Chicas jóvenes, sí. Este año hemos tenido personas de entre 20 y 53 años, entre la veintena. O sea que se da también en personas jóvenes, o sea, por supuesto. Tanto personas jóvenes como personas mayores. En todo el ámbito al final, sí. Bueno, nosotras que llevamos también el tema de violencia sexual, sí que concretamente el año pasado, como celebramos el 30 aniversario, hicimos así como un estudio de los casos que habían llegado, las edades y demás, ¿no? Y concretamente desde el 2014 hasta ahora, hasta el 2022,
con respecto a lo que decías de las edades, el 63% de las víctimas eran menores de edad. Fíjate. Y otro dato muy interesante es que la relación que tienen con el agresor, que siempre tenemos el mito de la violencia sexual se produce por personas desconocidas en un descampado por la noche, no sé qué y tal y cual, bueno, pues nuestros datos, que son de las personas que atendemos en la asociación, mujeres, niñas, testimonios reales. Sí, pues el 92% conocía a su agresor. Entonces, bueno, eso también puede, así también se puede entender por qué a veces no se denuncia esta violencia, ¿no? Porque es muy fácil denunciar a una persona desconocida, pero denunciar a tu padre o tu abuelo o tu novio, pues a veces resulta mucho más complicado. Es también uno de los motivos por los que no se llega a realizar esas denuncias, que también es otra parte importante, el por qué no llegamos a dar ese paso de denunciar a la persona, al agresor. Claro, y también, bueno, es verdad que es un proceso largo y es duro, ¿no? Nosotras sí que cuando quieren denunciar o han denunciado y demás sí que las preparamos y, bueno, les comentamos pues eso, toda la situación y todo lo que van a vivir, pero, por ejemplo, en violencia sexual son procesos que lo mínimo es un año. Sí. O más, o bueno, hemos tenido casos en que desde que se produjo el hecho hasta que se celebró el juicio pasaron 7 años. Fíjate. Entonces, claro, es muy duro y yo de verdad que merecen todo nuestro respeto y orgullo las mujeres que denuncian. María, qué importante el apoyo psicológico, el tener una persona, una asociación como vosotros detrás que te esté apoyando, impulsando, escuchando cuando lo necesitas, que te diga siga adelante, por favor, siga adelante. Nosotras creemos que es fundamental, porque ya es difícil lo que hablamos antes de denunciar, pero luego empieza el proceso de reconstrucción, ¿no? Y entonces ahí sí que tienes que ese apoyo emocional o psicológico es fundamental. Nosotros siempre hemos tenido, ahí la Junta también es verdad que ha tenido un convenio de apoyo emocional, pero nosotras ahora que contamos con más recursos, que todo esto también depende de... Claro. Es fundamental. Entonces ahora mismo tenemos una psicóloga a jornada completa. Y es decir, que sí, que es que ninguna mujer va a conseguir realmente reconstruir su vida si no hace una sanación psicológica. Y entonces, bueno, es totalmente... Y además es algo que sí que hemos tenido claro desde el principio, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, luego depende... Hay que necesitar, todo el mundo necesita medios, ¿no?, para poder ayudar. Claro, y luego además hay que tener en cuenta que también la psicología... Es decir, todo el tema no es una cosa que en España esté demasiado... se le da tanta importancia, ¿sabes? Tenemos pocos psicólogos por paciente, poco, y entonces, bueno, ha costado, pero aún así sí que bueno, yo considero que es fundamental. María, me piden cuidado con el collar en el micro, que se nos está metiendo un poquito. Vale. Si lo podemos, ponlo incluso para atrás y ya está. Ala. Y así, que te queda muy bonito. Pero es que si no te oímos golpear, digo, uy, no se la oye muy bien. Ahora ponle las manos, a ver, quieta. No, se te ve muy bien, pero me decían, es que le está dando Ay, el collar, le está dando unos... igual no la escucha muy bien en casa. Que te escuche muy, muy bien, eso siempre es importante. Ha mencionado también esa ayuda psicológica desde la Junta, muy importante, ¿no? El apoyo psicológico. Sí, el apoyo psicológico, como han indicado, hay un convenio de colaboración, la Junta de Castilla y León, Gerencia de Servicios Sociales, el Consejo de Colegio de Psicólogos de Castilla y León, y es fundamental. Es fundamental, pero ya no solamente como el proceso psicológico, que es necesario en el momento de primera intervención, en el momento de permanencia en el recurso. Entiendo que es dentro del concepto de ayuda integral que hay que dar a la víctima, porque lo más importante, que creo que ya lo hemos adelantado, es que pueda salir del centro y pueda cumplir su proyecto de vida. Es decir, que el proyecto psicológico es una parte de un todo, muy importante, pero con el destino, siempre con la problemática de cada caso concreto, claro, que en los centros lo conocen perfectamente el profesional de apoyo a cada mujer, pero lo fundamental es que ese proceso, con ese apoyo psicológico, sea una parte de una asistencia general, tanto a la víctima como a sus hijos en el caso de que lo tenga, y siempre con el objetivo final de que pueda lograr una reinserción completa en su vida personal, incluidos itinerarios de inserción laboral y todo tipo de apoyos que haga falta. Muy importante, pero no lo único.
Andrea, un proceso que además se complica y es un poquito más largo cuando hablamos de niños, cuando ya hay niños en la familia, cuando esa mujer ya no está sola, sino que tiene a los niños detrás, ¿no? También. Se complica en muchas ocasiones también porque cuando se han cambiado de ciudad por seguridad y hay niños de por medio y no hay una condena, ese padre tiene derecho a visitas con el niño. Entonces, en un punto de encuentro familiar, al padre le tienen que informar de la localización del punto de encuentro, con lo cual ya saben en qué ciudad está ubicada la mujer. Con lo cual, los padres en muchas ocasiones utilizan a los niños como mecanismo de control hacia la madre. Muy interesante, vamos a comentar esto cuando hay niños, cuando tenemos todavía esa conexión con el padre, que podría ser supuestamente el agresor. ¿Cómo se lleva esto? Porque claro, los niños también necesitarán ayuda psicológica en este sentido. ¿Cómo tratamos estos temas cuando hay niños de por medio? Plantea dificultad de cada caso concreto, es muy variable atendiendo a cada persona. Tenemos que tener en cuenta que el apoyo psicológico cuando la víctima está en uno de los recursos, bien en un centro de emergencia o bien en una de las casas de acogida, va a tener ese apoyo siempre que sea necesario con la persona que está al tanto de esta mujer. Pero por otra parte hay que decir que lo que es este tratamiento de apoyo necesita muchísimo más refuerzo. Ese refuerzo a la hora de ver la relación que puede tener con el agresor va a depender en muchas ocasiones de autoridad judicial, porque está vinculado no solamente a la necesidad de un punto de encuentro que va a estar siempre supervisado esa relación que va a tener, pero tenemos que tener en cuenta qué dice el juez al respecto. Muchas veces hay que ver si la orden de protección se ejecuta o no, si hay unas órdenes de alejamiento, si hay unos regímenes de visitas. Es decir, que esta medida que teóricamente parece sencilla de que vamos a apartar al agresor de los padres, luego tenemos que ver qué resolución judicial se toma en cada uno de los casos. Y bueno, es una evidencia que todas las resoluciones judiciales tienen que ser acatadas, nos gusten más o nos gusten menos. María, los niños y niñas también son víctimas en este tipo de casos, ¿verdad? Es que están considerados desde el 2015 como víctimas de violencia de género. Eso per se. ¿Qué dato? 2015. Ya, bueno, todo esto ha ido que... Lo que pasa es que sí que es verdad parece que cosas obvias y cuando nos claro, habláis de fechas... Claro, realmente... Si eso fue ayer. Eso fue ayer, cuando se empezó a considerar víctimas de violencia de género en el mismo estatus que las mujeres. Bueno. Sí. Es complicado, porque es verdad que salvo sentencia judicial, tienen que dar... es que la cosa es muy complicada, porque incluso habiendo... Tenemos que pedir, por ejemplo, para escolarizar, incluso para actividades extraescolares, muchas veces tiene que firmar el padre. Claro. Y estamos hablando de padres que están en prisión, los menos, que están en, ¿cómo se dice?, en busca y captura, que no existen, es decir, que... Y luego, otro problema añadido es cuando realmente están y partimos de que hay una sentencia judicial donde son realmente agresores. Sí. Y que todavía tengamos que estar peleando para que... todavía necesiten esa firma, ¿no? Claro, o que alguien que ya está condenado como agresor sí, pueda tener contacto con sus hijos de una manera... O sea, que realmente es un tema como muy complejo y que tiene muchas aristas. Pero es interesante que nos los pongáis porque muchas veces cuando no se está codo a codo con estos casos no conocemos que esa situación llega a ser así. Pensamos que ya ha habido una condena, con lo cual ya los niños quedan al cargo de su madre y ese agresor ya no tiene nada que ver en sus vidas y no es así. Siguen dependiendo de... Claro, y además hay unas medidas que se siguen emitiendo paternofiliales una vez que hay una sentencia condenatoria. Y todo, hay veces que queda muy claro, mira, ahora mismo hay una que le han quitado hasta la patria potestad, lo cual es mucho más fácil. Claro. Pero en muchos casos no, y hay un régimen de visitas todavía establecido. Porque existen estos puntos de encuentro, pero antes era absolutamente dantesco. Sí. Claro. Entonces, vamos avanzando, pero todavía hay muchas cosas que hay que retomar y que poner en el foco. Sí. Se pone de manifiesto también la necesidad de ayuda y de orientación por parte de asociaciones, porque si una mujer en esta situación se vería totalmente abrumada, avasallada, es decir, no sé qué tengo que hacer cuando tengo todo este camino legal por delante, cuando tengo todos estos problemas legales enfrente. Claro, yo creo que por eso sí que es muy importante en el momento que solicitan ayuda hacerles como un resumen, ¿no? De, mira, tú ahora has puesto una denuncia, va a pasar esto, todo con palabras sencillas, ¿no? Porque a veces se quejan, pues eso, de que es que no entendí nada de lo que me dijeron en el juzgado y demás, ¿no? Yo creo que
hay que ir como paso a paso y ir bueno, pues que vayan entendiendo todo lo que va a pasar, porque es verdad que nunca nos vemos en un proceso judicial y es algo completamente ajeno en general a la gente, con lo cual, sobre todo a nivel judicial, bueno, pues no se enteran de muchas cosas, que es normal, porque nosotras tampoco nos enteraríamos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante ir dando pasos e ir contando un poco lo que va pasando, ¿no? Y por ejemplo, nosotras en el tema de violencia sexual, que siempre son unos procesos mucho más largos, mucho más dificultosos, ¿no? Llevan mucho tiempo, pues eso, ir contándoles incluso cuando se celebra el juicio, claro, son juicios mucho más largos, donde tienen que entrar a declarar y se pueden pasar una hora declarando y tal, ¿no? Entonces sí que se necesita mucho apoyo y lo que decía ella, también a nivel psicológico, ¿no? Claro. Porque es muy importante la complejidad de todos estos procesos jurídicos, ¿vosotras consideráis que es un impedimento para que ellas denuncien, que les echa para atrás de decir, es que tengo que enfrentarme a todo esto ahora? Sí, ¿Es muchas algo veces que puede frenarlas la dificultad que ven ante esa situación? Sí, yo creo que sí, que muchas veces sí. Por la dificultad, ¿no? Yo creo que también hay que trabajar mucho en el tema de la administración de justicia, pues para que sea todo como más fácil. Por ejemplo, lo que hablabas tú, hablaba Juan el otro día en una jornada que tuvimos sobre violencia sexual, pues claro, se hablaba del tema de alguien que ha sufrido violencia sexual, primero va a la policía a declarar, luego la llaman de los juzgados, después tiene que ir otra vez. Sí. Entonces tiene que subir al hospital, esto, lo otro. Entonces, bueno, intentar que todo eso se hiciera a la vez en el mismo sitio y no estar mareando de un sitio a otro. Claro, Juan, ¿cuántas veces puede una víctima llegar a contar su historia? Es que es lo que comentabas ahora, es que era especialmente llamativo porque va en la línea de lo de la jornada del martes, ¿no? Que creo que resulta de gran aprendizaje para todos. Son cuestiones que, como muy bien decías, nadie conocemos las cuestiones concretas, los problemas concretos. Y era una cuestión que el otro día me llamó mucho la atención porque personalmente nunca me había llamado la atención o nunca me había dado cuenta y es algo como muy evidente, ¿no? Una mujer que pasa por este trauma, que es una víctima que ha pasado por una agresión sexual, ¿cuántas veces tiene que pasar por una comparecencia en juicio para declarar lo mismo? ¿Cuántas veces por una cuestión de derecho procesal que tenía que ser totalmente ajena a la declaración que ha hecho? Y si esto lo relacionamos con menores, que era ya, vamos a poner ya el máximo exponente del problema, pues es para hacérnoslo mucho pensar. Claro, estamos poniendo si ya para una persona adulta es difícil tener que pasar ese proceso, revivir todo eso a una persona, a una menor. Y ahí hablamos de unas cuestiones de derecho procesal que por mucho que intentemos explicar a los demás que hay un trámite de alegación, el de contestación, el de pruebas, la víctima tiene que pasar muchas veces por lo mismo y es extraordinariamente traumático. Y ahí es donde viene un apoyo psicológico, pero es un apoyo psicológico que si se tomaran las medidas normativas necesarias o las medidas o instrucciones para que esas declaraciones no tuvieran que darse reiteradas ocasiones, tendría solución. Es una meta, ¿no? Un objetivo, el conseguir que con un testimonio, con una vez que se cuente, que se hable de ello, tengamos suficiente, ¿no? Entendemos que es bastante, claro, una mujer que ha pasado por esta situación traumática, con una sola vez tendría que ser más que suficiente. Y con menores, bueno, pues se me acaban las palabras. Porque además, psicológicamente hablando, vosotros que ya tenéis psicóloga en el centro, que podéis verlo, también imagino que es una de las cosas que comentan, que revivir, que hablar, que de tener que pasar por todos esos procesos, es algo que psicológicamente también afecta, también gasta mucho. El otro día en la jornada sí que hubo algo que me llamó la atención, ¿no? que explicado, yo creo que era por la fiscal, que también las mujeres tienen miedo de que no se las crea. Y sí que se habló muchísimo de la revictimización. Es decir, todo esto que estamos hablando al final es verdad, ¿eh? Yo creo que hay que tener valor para empezar, primero para confesar lo que te ha pasado con todo lo... En el caso de las agresiones sexuales, que en otro también, porque en zonas rurales, tú fíjate, tu marido es o tu pareja es... Sí. Entonces, bueno, todavía hay situaciones que son más complejas, ¿no? Cuando se unen esos factores. Sí. Y creo que sí, que es muy difícil, para que luego encima tengas que contar la historia 20 veces. Que incluso seguro que tiene en su cabeza de tengo que decirlo igual porque igual me dicen que he dicho algo mal, que no...
que ya estás con lo de la rectificación y en realidad es un acto de valentía tal Y es que incluso no tiene nombre. O sea, los procesos también ella habla de violencia sexual, pero es que los otros también. O sea, hay un juicio rápido, que eso es verdad que es en 48 horas, pero eso no acaba ahí. Luego empieza todo el proceso que ahora mismo, la verdad es que la cosa está... Son 2 años y 3 hasta que el juicio principal y hasta que sale una sentencia... Claro. Aunque haya una sentencia inicial condenatoria y todo lo que tú quieras, pero luego todo ese proceso es medidas patrofamiliares, abogados para acá, es muy complicado. Realmente hay que tener para decir, bueno, si soy capaz de salir de la situación de violencia y no tengo y no tengo que... Pero no es así, ¿no? Evidentemente hay que seguir todo nuestro trámite. Claro. Y es que... Una cosa que siempre pensamos es que las mujeres, por la educación que tenemos y todo lo que nos han metido encima y demás, ¿no? Sufres, por ejemplo, en el caso de violencia sexual, ¿no? Eres víctima de violencia sexual y llegas al juicio y nadie llega diciendo, una mujer, pues aquí estoy yo soy la víctima y no se me está juzgando a mí, ¿no? Sino que al contrario, siempre, por ejemplo, renuncian a las indemnizaciones porque no quieren que se crea que yo he denunciado por sacar un beneficio económico, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces. Es como, soy la víctima, pero parece que soy la acusada. Sí, claro, y entonces, bueno, llegas al juicio y llegas con eso de, no, que a mí me tienen que creer, o sea, es porque... Es el mito, ¿no? De las mujeres mienten y denuncian por venganza y demás, ¿no? Cuando, bueno, está súper demostrado todo el tema de las denuncias falsas y demás, ¿no? Pero yo creo que por eso sí que a nivel psicológico es muy, muy importante el apoyo. Y luego, por ejemplo, bueno, yo hablo más de violencia sexual porque como vosotros controláis más de... Sí. Aunque llevemos las dos cosas, ¿no? Pero el tema de las mujeres que han sido víctimas de abusos en la infancia, que hay muchas. Y es un tema que está empezando... Bueno, nosotras llevamos trabajando mucho tiempo, pero yo creo que en cuanto tú visibilizas algo, como que parece que aparecen más casos, ¿no? Que yo muchas veces siempre digo lo mismo, puede que ahora haya más denuncias, pero lo que no sabemos es si ahora hay más casos que antes. Claro. Porque lo que está saliendo es lo que se denuncia, pero todo lo que está debajo no lo sabemos, ¿no? Eso es. Entonces, claro, sí que es muy importante pues eso, el apoyo psicológico, porque esas mujeres no van a denunciar, muchas veces porque ya está prescrito el delito, ¿no? Entonces sí que es importante trabajar. Pues son mujeres que igual se han pasado... tenemos, yo creo que hasta han pasado 40 años, hasta que lo han dicho. Hemos tenido algún caso de mujeres muy mayores que fueron víctimas en la infancia y no lo habían dicho a nadie. Y han pasado todo un proceso de, pues eso, de depresiones, de estar con asistencia psiquiátrica, pero como ellas dicen, es que a mí nadie me preguntó esto, ¿no? Y entonces ellas tampoco se atreven a decirlo. Que muchas veces dicen, no, es que darle tanta visibilidad hace que suban los casos. En realidad es que no conocíamos, Andrea, lo que teníamos antes y ahora... Esa visibilidad lo que hace es ayudar a dar el paso, a decir, pues yo me siento identificada, yo he pasado por esto, voy a dar un paso al frente y denunciarlo. Yo creo que es eso, que las mujeres se sienten más respaldadas, ven que hay... También muchas veces les ayuda a reconocer que han sufrido violencia, porque igual no lo habían sabido reconocer con anterioridad. Entonces, bueno, pues yo no creo que es que haya más denuncias porque igual haya más casos, lo que se dice antes, que es que igual antes la gente no se atrevía a denunciar tanto como ahora. Entonces, campañas además importantes como la del 016, yo creo que hace muchos años, igual las mujeres no sabían ni a qué teléfono, ni a dónde tenían que recurrir, ni cómo tenían que hacerlo, y ahora, por ejemplo, el 016 es uno de los teléfonos que más está actuando y que más buenos resultados está dando. Bueno, yo por la parte nuestra, por la parte de aquí de la Gerencia Territorial de León, más allá del 016, sí que quería un poco poner en conocimiento, vamos, para que tuviera conocimiento la sociedad, que nosotros sí que tenemos una atención directa por las propias funcionarias de la sección de mujer. Y muchas veces se atienden todas las llamadas y creo que es muy importante porque eso las entidades lo conocen perfectamente, que más que la actuación reglada que muchas veces da lugar a una burocracia que es absolutamente innecesaria en situaciones como la que estamos tratando hoy, la atención es inmediata, de manera que cualquier persona que nos llama por teléfono a los teléfonos que son perfectamente conocidos de la sección de mujer y que nos orientan desde los CEAS, tomamos una atención inmediata, una atención informal y en la que contamos siempre con la colaboración de las entidades. Y es nuestro agradecimiento, que creo es muy importante que
que quede hoy, que esa manera de trabajar informal, que no va tan reglada con solicitudes, con informes, tiene una solución inmediata y creo que lo estamos consiguiendo. Que sepan que con una llamada de teléfono tienen a alguien ahí. No solamente el 016, que facilita una información genérica que puede prestar un apoyo más informativo, sino en la resolución del problema directo del momento. Nos llaman a la gerencia, las funcionarias de la sección de mujer atienden el problema, contactamos con el CEAS y las entidades nos dan una solución inmediata. Creemos francamente que estamos haciendo un trabajo muy bueno con la colaboración de las entidades. Qué importante, ¿no? También en ese sentido que las mujeres cada vez tengan más herramientas a su alcance o que las conozcan para poder pedir ayuda en este caso, ¿verdad, María? Hombre, es que es fundamental. Es fundamental. Vosotros además nos comentabas la asociación 35 años. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo está evolucionando? Porque son muchos años los que ya lleváis trabajando en este ámbito. Pues al invitarnos a la mesa, pues claro, sin querer lo haces un poco de memoria, ¿no? Y claro, ten en cuenta que estamos en el 87 y somos la primera casa en Castilla y León, yo creo, de violencia de género. O sea, que la llamamos casa refugio. Fíjate. Y claro, realmente, fíjate, la ley integral es en 2004. O sea, ahí hay casi 15 años de trabajo sin base normativa, sin red, sin... Vaya reto. Claro, y entonces sí que es verdad que a lo largo de este tiempo has visto que, o sea, es necesario que puedan... luego existen también teléfonos para mujeres con diversidad, para discapacidad, que tampoco podemos olvidarnos de ellas, ¿no? Claro. Entonces eso sí que es imprescindible que tengan, aunque solo sea un teléfono de ayuda en un momento dado, que luego igual ni siquiera toman la decisión, ¿no? Pero el poder tener y que se verifique constantemente, y que entonces yo creo que es básico. Sin eso no podríamos avanzar. Sí, quería hacer una pequeña apreciación porque lo has dejado caer y creo que es muy importante para que tenga conocimiento, que debemos dar publicidad de todos los recursos que ponemos a disposición de las víctimas. Es muy importante lo que ha indicado, que hay un recurso especializado para personas que tienen una discapacidad y también para mujeres afectadas con problemas de drogodependencia. Así que tenemos recursos especializados porque lógicamente hay una peculiaridad que requiere un recurso más especializado si cabe. Y hay una pequeña cuestión que sí que quería dejar caer para que quizás se puede comentar un poquito más. Hay un servicio muy importante que no hemos valorado todavía, que es el servicio de traducción. Y aquí podemos comentar un poquito el tema de mujeres extranjeras, claro, que podemos, seguro que aquí las entidades pueden explicar un poquito más y que creo que resulta de mucho interés. También por parte de la Junta de Castilla y León, aparte de la financiación de servicios de psicología, de asesoramiento jurídico, sí que se financia un servicio de traducción. Y creo que es muy importante porque guarda directa relación con el tema de apoyo a las víctimas que son extranjeras. Qué importante, Andrea, ¿no? Lo que nos comenta Juan de abrir, también abarcar a otros ámbitos y otras necesidades que si están ahí es porque ha habido esas necesidades, porque ha existido y porque han visto que se necesita esa ayuda, ¿no? Eso es, porque claro, aparte de mujeres españolas, vienen mujeres de otros países, sobre todo de origen marroquí, argelino, entonces pues claro, es fundamental que haya un medio para traducir. Es todavía más difícil enfrentarte a una situación así cuando no estás ni en tu país, ni controlas el idioma, ni sabes cómo debes actuar, porque no estás en tu ámbito, ni siquiera en una zona de confort, no entiendes en dónde... A mí me parece increíble. Además, tengo que decirlo, hay muchísimas dificultades, porque no todas vienen en situación, no todas están en situación regular administrativa, y eso es una auténtica... carrera de fondo. Sí, qué bien explicado. Es chocar constantemente contra un montón de cosas. Tengo que decir que a mí el servicio de interpretación me encanta de la Junta, porque ahora mismo tenemos una mujer marroquí que no habla ni una sola palabra de castellano, ni una, de verdad. Tiene 20 años. Qué jovencita. Con un niño de 4, bueno. En fin, la cuestión es que es imposible entendernos con ella. Y entonces a mí es que me encanta, la verdad. Porque claro, no solo es traducirla, hay que fregar los platos, sino hay que traducirla todo el tema legal. ¿Cómo haces eso? Claro. Si ya es difícil el español, ¿no? Si ya a veces se pone un reto. Te digo que me encanta porque en este caso se pone un operador árabe todo y se traducen y bueno, le dice todo lo que necesito decirle, que son cosas muy complicadas, incluso en nuestro idioma, ¿no? Importante. Y bueno, sí que quería hacer alusión también a eso. Ahora mismo hay...
Yo he estado un tiempo fuera, pero ahora mismo está habiendo un colectivo muy importante de mujeres migrantes, muy importante, que está apareciendo en los recursos y en los centros de acogida. Y es un tema, es un poco lo que decía Andrea, ¿no? Que claramente no conocen el idioma, a veces la situación administrativa, y luego no tienen redes, no tienen nada. O sea, claro. Son mujeres que realmente sí que han abandonado todo. No hay un apoyo. No hay ningún están apoyo. Totalmente solas. Muchas veces, además, como comentáis, con niños pequeños. Con niños pequeños y con una administración que en este sentido es muy bloqueante, ¿eh? Todo el tema administrativo de regularización es muy complicado. Y bueno, creo que hay que hacer, porque además yo considero que está aumentando, que hay muchísima población migrante. Sí, que lo estáis vosotros detectando muchísimas en números, mujeres, en cifras, sí, lo estáis notando. Y en realidad, porque yo ahora lo que me he encontrado, una realidad, de 5 mujeres, 3 son de origen, y 2 de ellas están en situación irregular administrativa. Entonces, bueno, hay que reconocer que es verdad, que está apareciendo otro tipo de víctimas con otra carga más, con otra dificultad a mayores, que puede ser la migración, la discapacidad. Sí, la dificultad añadida a todo el proceso. Pero por otra parte yo creo que sí que es importante, porque el que haya esas mujeres significa que ya también se atreven a dar el paso, aunque no sepan el idioma ni sepan cómo moverse y demás, pero eso sí que es importante, porque yo creo que muchas veces están aquí en España pero no saben qué hay que hacer, entonces aguantan situaciones muy violentas, pero bueno, el que den el paso sabiendo que ni tienen redes, ni entiendo el idioma y tal, fíjate. Sí. Y yo, bueno, en cuanto al tema de la traducción, pues nos hemos buscado la vida muchas veces porque, claro, eso es un servicio de teléfono, ¿no? Pero ¿cómo prestar la asistencia psicológica? A veces es muy difícil. Y nosotros hemos llegado, pues eso, a contactar con asociaciones de inmigrantes y decirles, mira, ves, hay una persona que pueda venir y hacer traducción, y entonces está la psicóloga con la víctima y al lado está la traductora, ¿sabes? Entonces, bueno, también nos buscamos muchas veces la vida para ver cómo podemos ayudar. Que se os va presentando día a día, si ya son un poco los retos diarios, le añadimos en este caso retos de idioma, retos de comunicación, que cuando hablábamos, además hemos comentado la dificultad de explicar todos estos procesos judiciales, cuando ya hablamos de una persona con la que no somos capaces ni de entendernos, de decir, ¿cómo le explico yo a esta persona todo lo que viene ahora? También importante lo que has mencionado, que den el paso, que hemos llegado hasta ellas y ellas han dicho, voy a dar el paso. Qué importancia también el llegar, ¿no? Porque es una de las cosas que intentamos con días como hoy, llegar, visibilizar y conseguir que esa valentía que todas tenemos dentro que salga a flote y que demos ese paso, Juan. Sí, así es. Yo creo que volvemos a más de lo mismo. Creo que es el mensaje igual más claro. Estamos todos totalmente de acuerdo y es necesaria la denuncia. Volvemos otra vez a este mensaje que creo que es muy importante que podemos transmitir, que es que hay que pedir ayuda. Tenemos que dar los pasos necesarios para que las víctimas pidan ayuda. Pedir ayuda es fundamental. Todos los demás pasos vamos por detrás y no piden ayuda. Y está en nuestras manos. Las entidades creo que están realizando una gran labor. Tienen que ver que esas denuncias son un paso imprescindible para que sigamos adelante, y una vez que esté la petición de ayuda, creo honestamente que tanto por parte de la Junta de Castilla y León, que yo represento, como por parte de las entidades, vamos a hacer lo posible para que los problemas se puedan solucionar. Quiero destacar una pequeña nota que antes lo indiqué. Es algo que no valoramos ni formativamente ni desde un punto de vista objetivo, pero creo que la empatía que tienen todas las personas que forman parte del sector es extraordinario. He tenido ocasión de conocer a varias de las entidades personalmente, y en todas y cada una de ellas la empatía, la cercanía, la proximidad, el afecto lo tienen todas y cada una de las personas que intervenís, que apoyáis a las víctimas. Y es algo que no hay manera humana de premiar. Sale de las personas, no lo podemos exigir, con lo cual es una labor excelente y de agradecer. Andrea, es una labor dura, difícil. Pues sí, claro que sí, la verdad que tiene sus cosas duras también, porque bueno, te puede llegar a cargar ciertas cosas, ciertos testimonios, y ver la desestructuración de la mujer y de los niños, bueno, pues entonces es difícil, pero bueno, al final... Cuando lo ves de primera mano. De primera mano es difícil verlo, pero bueno, también
yo animo también a los profesionales a pedir ayuda también psicológica, que eso también es algo Sí, fundamental, muchas veces, ¿sabes? ¿verdad? Claro. Es algo que me parece a los profesionales y en general a todo el mundo. O sea, el Para apoyo ayudar, psicológico digamos, también hay que me pensar un parece poquito algo fundamental, hay que en los que visibilizarlo. ayudan. Hay que visibilizar eso también, que los profesionales también nos tenemos que cuidar para poder cuidar a los demás. Eso es, Agra, qué importante, ¿no? También las personas Sí. que están detrás de todos estos procesos que son la mano de estas personas. Claro, porque, bueno, quieras que no, son cosas que te afectan, ¿no? Y, bueno, Susi lleva muchos años, yo también llevo 30 años, o sea que llevamos mucho tiempo y sí que es verdad que tienes muchas veces que separar y cuidarte, ¿no? De otra manera, porque es que si no, tampoco te puedes quedarte ahí con los problemas porque al final te afecta a ti personalmente, ¿no? Es que lo hemos visto que cuando estábamos comentando testimonios, claro, nosotros, por ejemplo, en pantalla la gente ve cifras, ve números, ve datos, pero no sabe que vosotras, en general todos, estáis viendo personas detrás, estáis sabiendo ese caso real que vosotras habéis vivido. Cuando mencionamos, por ejemplo, menores de edad, tú sabes en quién estás pensando. Para vosotros no son números, no son algo que se refleja, son caras y son personas y son historias que vosotras, María, habéis vivido y habéis compartido con ellas. Para mí es verdad, ¿eh? A veces las grandes cifras se me escapan y lo que tengo es el día a día, ¿no? Y es verdad. También es verdad que tienes que hacer el proceso curativo de alejarte un poco porque, claro, día tras día. Y bueno, tengo que agradecer porque es que nos estás poniendo estupendamente. No, Jolín, pero no todas las veces la administración de verdad reconoce... Muchas veces comento... Sí, entonces, bueno... Sí, muchas veces comentábamos que el tema de las entidades es cierto, no son números, no son papeles, que es lo que hacemos en la administración, no son solicitudes de inscripción de servicios, no son ayudas económicas que se dan, no es un número de atención, es la labor diaria y afortunadamente pues he tenido la ocasión de conoceros personalmente, de ver los centros y es una labor que todo el mundo debería de conocerla. No es el hacer un papel, hago un itinerario de inserción, hago un informe, que también, pero la labor material hace muy poquito, bueno, pues por indicar la visita más reciente en el centro de día que tiene Simón en la calle Astorga, es entrañable la labor que ha hecho y los niños, las mujeres, el voluntariado, el cariño, es impresionante y hay que reconocerlo y eso va mucho más allá de cualquier resolución administrativa, de cualquier apoyo económico. María, ¿cómo es ese centro de día? Cuéntanos, ¿qué se vive allí? ¿Cómo? ¿Es que estuviste en el centro de día o en la casa acogida? En los dos. Es doble visita. La casa acogida, niños por aquí, niños por allá, niños por acá, para allá. El centro de día... es que no, es verdad. Es que al principio, como pensé que íbamos a hablar más de esto, bueno, pues Simone de Beauvoir gestiona desde el 2000 un centro de día que ahora se llama Integral, que de aquí lo planteamos como centro de día, que lo que tiene es un apoyo psicológico, ahora más, apoyo legal, que en este caso es meramente de asesoramiento. Por Dios, qué horror. Y una coordinadora trabajadora social. Y ahora mismo contamos con una orientadora laboral. Es que cuando nos viene el dinero hacemos cosas. Claro, laboral también... Es que es fundamental, es que quizás no hemos hablado de eso, pero la parte emocional es básica, pero la otra es fundamental. Primero, porque necesitas salir económicamente y porque luego también el relacionarte, el trabajar, el entrar en otros entornos, ¿no? Porque tener en cuenta que toda la violencia está en entorno privado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental, aparte que es lo que te da de comer, claro. Claro, y tienes que sacar el primer paso, ¿no? Para volver a tener es verdad tu que si propia no hay un vida. respaldo emocional, bueno, y ya acabo, ¿eh? Y luego en 2006 implementamos un recurso que lo llamamos de centro de día para menores, que no tiene nada que ver con menores, simplemente es una especie a ver, no es una biblioteca ni queremos que lo sea, porque queremos que tenga tiene otro trasfondo, ¿no? Pero es un poco para apoyar a las mujeres para que puedan justamente eso, trabajar, insertarse, incluso entrar en apoyo en talleres. Y desde ese centro también se hace sensibilización y se hace un montón de formación. Ahora estamos haciendo un montón de formación presencial y online y luego mucha inserción laboral. O sea, un taller dirigido a esto. Sí. Es un poco, es la parte como más externa de todos nuestros recursos. Qué importante, Sagra, la inserción laboral, ¿no? El poder ver una luz,
por la que esas mujeres consigan ya una independencia y una vida, ¿no? Aparte. Sí, en nuestro caso, bueno, también los recursos que tenemos es, por un lado, lo que comentaba del servicio asistencial, que lo que hacemos es prestar tanto asistencia psicológica como jurídica. En nuestro caso sí que es asistencia porque se ejerce la acusación particular, es decir, estamos con las víctimas tanto de violencia sexual como de malos tratos desde que empieza el procedimiento, si hay denuncia, hasta que se acaba. Y bueno, ahora mismo tenemos casos en el Tribunal Supremo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo eso lleva todo un proceso. Y luego sí que hay todo, pues eso, a nivel psicológico, un apoyo también desde el momento que lo solicitan. Si hay denuncia y demás, pues también hay que hacer un apoyo pues para todo el proceso judicial y demás. Y lo que decías tú de la parte laboral, pues es muy importante. Nosotras esa parte muchas veces, es verdad que también es por el tema económico, ¿no? Lo que hacemos es derivar a otras entidades que trabajan el tema de la orientación laboral, ¿no? Entonces, aunque nosotras, por ejemplo, no ofrezcamos ese recurso, pero sí que las informamos. Pues mira, si quieres hacer talleres o cursos, puedes ir a tal sitio. Bolsas de empleo hay en este sitio, tal, ¿no? O sea, sí que se les hace como un itinerario para que vayan a un lugar u otro y estén informadas. Yo creo que sí que es muy importante siempre ofrecer la información, aunque no tengas tú ese recurso, pero sí que se sepa dónde pueden acudir, ¿no? De cualquier forma se puede ayudar, ¿no? Sea una cosa u otra. Andrea, además comentábamos que no solo hacer una ficha, sino que muchas veces con estas personas las veis crecer, las veis evolucionar, las veis buscarse la vida, las veis formarse, porque no suelen ser meses, suelen ser procesos largos de años donde vais conociendo a todas estas personas. Eso es. Bueno, en nuestra asociación, que antes no lo comenté, que decía ella que era la más antigua, nosotros llevamos desde 1987 la casa de acogida. La asociación lleva desde 1906. También es importante las cifras, los números. La casa... Es importante que existan, que tuvieran ya, que aunque no se conocieran, no tuviéramos la forma, ellas no supieran cómo llegar a vosotras, estabais ahí. Sí, sí. O sea, había esa... Desde el año 87 lleva funcionando la casa de acogida y bueno, hemos alojado a muchas mujeres en todos estos años y bueno, ayudado con sus trámites de vida. Vosotros, no sé si también esa parte laboral la trabajáis vosotros o no entráis en ese Como comentaba ámbito. Sagra, también hacemos derivaciones a las mujeres, les ayudamos, les comentamos y derivamos entidades donde pueden ir, bolsas de empleo. También le damos importancia a la formación también para que se formen cursos de formación, porque bueno, lo que comentamos, la formación y encontrar un trabajo es fundamental para salir adelante, entonces le damos mucha ¿Notáis, importancia. por cierto, en ellas esa inquietud de formarse, de decir... Quiero buscar, quiero tener otra vez mi vida, quiero volver a sentirme plena, quiero volver a tener esa... En ocasiones sí, en vida. otras tardan unos meses todavía hasta que tienen esa... Porque a veces llegan muy desanimadas, pero bueno, en otros casos sí que tienen ganas ya de empezar a trabajar y a salir adelante, salir de la casa. Voy a centrarme en ellas, es un proceso duro, pero es satisfactorio cuando volvéis a ver a esas mujeres o sabéis que han podido volver a rehacer su vida, que vuelven a ser personas felices, que son otra vez personas plenas. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, recuerdo, o sea, tengo casos de mujeres que de hace muchos años, te hablo igual de que las atendimos en el año 95, 98, por ahí, que siguen manteniendo contacto, ¿no? Que de vez en cuando van por allí, o bueno, incluso ayer una vino y a felicitarme porque dijo, es que ya no voy a volver aquí a León, y entonces para felicitarme las Navidades, ¿no? Y es una mujer que atendí, yo creo que en el año 2000 o por ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí que, bueno, es gratificante también por otro lado, ¿no? Ver que salen adelante. También, una familia ahí en Simón ya. Vosotros es como una familia, una gran familia en el que desgraciadamente os conocisteis, digamos, por circunstancias desagradables y luego al final cada una tiene un También hay que decir que también se da lo contrario, ¿eh? También se da que al cabo de un tiempo ves que son los hijos o las hijas las que siguen o tienen procesos de violencia. También. Eso también es difícil, ¿eh? Sí. Han pasado muchos años y que parece que la unidad, o sea, que van a salir adelante y luego... Y hay una recaída en ese No igual ella, sino sus hijos, sus hijas, fundamentalmente sus hijas. Entonces, bueno, este trabajo tiene una parte de satisfacción y otra parte de frustración. También.
hay que ver en ese sentido. Una de las cosas que queríamos también transmitir en este 25N es, en primer lugar, que existe esa violencia en diferentes ámbitos, porque siempre lo que comentábamos al principio nos centramos en esa parte más física, pero son muchas los tipos de violencia, desde la psicológica, que también la menciono porque es difícil a veces, hemos hablado además de cómo es difícil detectarla, las edades en las que se abarca, y también poner sobre la mesa cómo podemos ayudar. Cómo podemos estar aquí. Voy a hacer ya un speech final, voy a pediros a cada uno de vosotros un speech final. Sobre todo, vamos a animar, sobre todo a las personas que están ahora mismo escuchándonos, que están en esa situación, que no saben qué hacer, que no saben cómo recurrir, que se encuentran indecisas, que hay algo más. Vamos a terminar con ese speech de cada una. Andrea, te va a tocar empezar a ti. Ya lo siento porque te has sentado a mi lado. Bueno, pues animo a las mujeres que estén pasando por esta situación a que acudan, en el caso de que quieran denunciar, a denunciar, y si no, a su centro de acción social, a su trabajadora social, a informar de la situación y a empezar el proceso para recuperar sus vidas, porque es algo que se puede y que en las casas de acogida, los dos recursos, para eso estamos, para ayudarlas. Juan, las instituciones también. Sí, yo también quiero ir un poco en la misma línea, insistir que la primera vía de acceso cuando una mujer es víctima de violencia de género es el CEAS, que sepa que el CEAS lo tiene el más próximo en las localidades, en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, León, San Andrés, Ponferrada, hay CEAS propios del ayuntamiento, en los demás casos por áreas de diputaciones provinciales, que acudan al CEAS al mínimo problema. Que sepan que la sección de mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León les vamos a atender inmediatamente y que contamos con la colaboración de las entidades para buscar una solución inmediata, pero que pidan ayuda, por favor, que pidan ayuda. María, tu turno. Bueno, yo diría que sí hay salida. Sin más. Es una frase que dice corta porque dice mucho, sobre todo a la persona que la está escuchando. Porque, bueno, ya estamos un poco... No iba a dar mi teléfono de la asociación. Venga, ponlo ahí. No, pero es verdad que no solo existen casos de acogida, porque es verdad que en muchas... A ver, realmente el porcentaje de mujeres que están en casas de acogida es muy pequeñito en cuanto a las grandes cifras de violencia, ¿no? Claro. Y entonces sí que es importante que las mujeres sepan que hay recursos, que hay forma de... que no tienes incluso ni que denunciar, que sí que es importantísimo, ¿eh? Sí. Pero que bueno, que se te puede apoyar desde otras redes, ¿no? Y eso es lo que yo buscar creo... información principalmente. Claro, que hay ahora mismo hay apoyos institucionales y del tercer sector y de... Entonces, bueno, por lo menos que intenten abrir esa puerta. Eso es. Abrir esa puerta, Sagra. Sí, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Yo quiero insistir eso en que a veces no quieren denunciar o no se atreven, pero bueno, no pasa nada. Quiero decir, también hay que dejar a las mujeres que necesitan su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que pidan ayuda en el sentido de que estén informadas. Pueden llamar pueden ir a los CEAS, pueden llamar por teléfono a las asociaciones y demás. Que en ese momento no se atreven a denunciar, no pasa nada, pero por lo menos ya has dado el paso de que quieres informarte. Una vez que te informes, luego ya decidirás, ¿no? Y muchas veces, hay veces que no quieren denunciar, no pasa nada, ellas deciden, mira, yo no voy a denunciar, pero yo me quiero separar. Pues muy bien, me parece perfecto, ¿no? Sobre todo yo creo que es salir de esa situación. Si además denuncias, pues mucho mejor, pero si no denuncias, pero sales de la situación, pues mira, muy bien también, ¿no? También quiero centrarme en que días como hoy, el 25N, también es para que no lleguemos a esa situación en el sentido de formación, visibilidad, de que la violencia hacia la mujer no sea algo que se implante en nuestra sociedad, sino que lo erradiquemos de nuestra sociedad. También es importante, ¿verdad, Juan? Absolutamente. Yo creo que la filosofía de esta jornada es tenemos que acabar con ello. Tenemos que sensibilizar a la población. Insisto, hay que sensibilizar especialmente a la juventud, pero tiene que finalizar y todo el reconocimiento, y tenemos que reconocer la existencia de las agresiones sexuales y de la violencia de género. Sin este reconocimiento no podemos seguir adelante. María, además en todos los ámbitos de nuestra sociedad, educación, laboral, sociedad en general, ¿verdad? Creo que es importante también una educación sexual desde la escuela, una educación de los medios de comunicación. A ver, consejos de sabios, que hay que trabajar mucho en eso, porque al fin y al cabo nuestros críos y crías
se educan a veces en la tele, en las pantallas hoy en día, ¿no? Mucho. Entonces, bueno, hay que valorar muchas cosas. Es un trabajo arduo también el de la formación, ¿eh? Sí, bueno, nosotros es que ese tema lo trabajamos mucho, entonces sí que vemos que, por ejemplo, en los centros educativos y demás hay mucha labor todavía que hacer, porque es un tema que muchas veces desde los centros educativos no sabemos cómo abordar, ¿no? Y entonces, bueno, pues como no sabemos cómo tratarlo, pues entonces no hacemos nada, no lo tratamos. Y yo creo que sí que es importante trabajar, sobre todo trabajar la igualdad. Eso es muy importante porque es la base, la desigualdad es la base de la violencia. Andrea, termino contigo. Importante el trabajo en igualdad. Sí. Creo fundamental el trabajo, sobre todo en la educación, lo que comentan. Voy a aprovechar para barrer para casa. Yo soy educadora social y bueno, considero fundamental que se implantara la figura del educador social en los colegios, sobre todo para este tipo de cuestiones, de pues, fomentar la igualdad entre los alumnos. Entonces, pues bueno, aquí lo reivindico. Eso es dotar de recursos, ¿verdad? Sí. Bueno, reiteraros mi agradecimiento por estar hoy con nosotros, por ponernos un poquito más claro este problema sobre la mesa, por explicarnos algunos de los datos. Nos queda algo siempre porque es un ámbito muy amplio en el que hay que tocar muchos temas, muchos aspectos y que muchas veces no llegamos a todo. Pero sobre todo me parece importante pasar de las cifras a los hechos, a saber y a ver cómo trabajáis con personas, no con números, trabajamos con personas. Un placer haber tenido hoy vuestros testimonios sobre la mesa. Vale, ha sido un lujo conoceros y conocer también vuestro trabajo de primera mano. Vale, gracias. Yo me despido, muy bien acompañada, que hemos estado durante esta hora y esperemos que hayan aprendido mucho con nosotros, que hayan pensado un poquito en todo lo que se ha tratado en esta mesa de hoy y que vean este día, este 25N, con unos ojos un poco diferentes a hace una hora cuando empezamos este programa y que hayan podido conocer un poquito más el abanico que hay detrás de este día. Me despido, muchísimas gracias por estar al otro lado, nos vemos el lunes. Por ahí no. Pasar esta línea es agresión sexual.